Bueno, voy a hacer la segunda parte del comentario del libro de Hal Foster, What Comes After Farce, que viene después de la farsa, que acaba de ser publicado en la editorial Verso. Voy a hacer una síntesis lo más rápida posible de los contenidos del libro, sin entrar en todos los detalles del mismo, sino indicando qué es lo que aborda aquí Hal Foster, siguiendo la pauta de lo que ya indiqué en el vídeo anterior sobre este libro, es decir, lo que establece en el prefacio. La primera parte del libro se titula Terror y Transgresión, y el primero de los capítulos se titula Trazas traumáticas, y en él va a analizar la presencia del trauma y del arte de tipo traumático en relación con el atentado de las Torres Gemelas, el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre del 2001. Aquí va a analizar el trabajo que realizó Francesc Torres, que se titula Memory Remains, que hizo en el año 2011, comisionado por el Museo del 11 de septiembre, en el que fue fotografiando los objetos o una serie de objetos que se habían encontrado en las ruinas del World Trade Center, que estaban en un hangar del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Y va a someter a consideración el trabajo de Francesc Torres, con el que va a mostrar serias discrepancias, señalando que la presentación o el display del hangar tiene algo de carácter forénsico o algo de carácter forense, y que es una instalación muy vasta, pero que tiene mucho tanto la instalación cuanto el libro, el catálogo que se publicó, de truco o de tramposo, sobre todo presentando los objetos del atentado como si fueran sagrados o como si fueran relicarios. De hecho, el director ejecutivo de la autoridad portuaria, Chris Ward, dijo que los objetos que se encontraron allí se habían convertido propiamente en objetos sagrados, y aquí se produce una especie de paso de la tragedia hacia lo que llama Hal Foster una sublimidad opresiva. Hablará en esta parte de cómo este discurso de lo sagrado en torno al atentado del World Trade Center también pareciera que justificara ciertas posiciones de despliegue de la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos, y todo aquel lenguaje del retorno de las cruzadas o de una actitud sobre las cruzadas. El siguiente aspecto de este primer capítulo, de esta primera parte, está dedicado a una exposición que se hizo o que se inauguró 10 años después del atentado del 11 de septiembre en el PS1, que depende del MoMA, que se tituló September 11, septiembre 11, en la que el comisario de la exposición, Peter Ellie, lo que hizo fue revisar las cuestiones vinculadas al atentado del 11 de septiembre, pensando en una especie de repetición transgresiva, pero también tratando en cierta medida de desespectacularizar el atentado y trabajando acaso a través de la noción de angustia de las influencias de Harold Bloom, y de esa manera incluía obras, por ejemplo, una fotografía del año 1956 de Diane Arbus, o bien las famosas obras de automóviles aplastados de John Chamberlain, o bien obras de Cristo como un elemento envuelto o empaquetado, como obras previas todas ellas al atentado del World Trade Center, pero que se releían ahora en la clave de lo que había sido el atentado. Por ejemplo, también analiza una obra que estaba en esta exposición, que se trata de este trabajo de Sarah Charlesworth, que se llama Mujer no identificada, Hotel Corona de Aragón, Madrid 1980, de una mujer, una fotografía aparecida en la prensa de una mujer suicidándose, que estaba reinterpretada en función de lo que sería el atentado del World Trade Center, de las personas que se arrojaron desde lo alto del edificio cuando las llamas y el humo ya iban a acabar con su vida. Termina en este capítulo hablando de la idea de Baudelaire de la pintura como mnemotecnia de la belleza, señalando que nos encontramos hoy en realidad en una época
post-atentado, es decir, en esta época después del atentado, del derrumbe de las Torres Gemelas, en la que el arte ya no es la mnemotecnia de la belleza, sino que pareciera que fuera la mnemotecnia de lo traumático, algo que dice puede estar vinculado con la importancia que hoy se le concede al Atlas de Avi Barbour y a su concepción de la historia en relación con el Pathos Formel, con las formas del pathos, y que esta exposición que se realizó en el PS1, que era una exposición de carácter anacronístico, un poco en relación con la idea de anacronismo o renacimiento anacrónico, el libro del 2010 de Alexander Nagel y Christopher Booth, pues era una exposición que se basaba en la importancia que se le conceden hoy a los afectos, y esta especie de giro afectivo del arte contemporáneo es también parte del giro afectivo que se produce en la filosofía. El segundo capítulo se titula Bush Kitsch y va a hablar de la importancia que tiene esta noción del kitsch, desde Hermann Broch hasta Clement Greenberg, hasta Milan Kundera. En un vídeo reciente hablaba aquí en el canal de Gillo Dorfles y las consideraciones que hacía en los años 60 sobre el kitsch, y aquí están también sintetizadas más de 50 años después en este texto de Hal Foster, en el que habla de el totalitarismo kitsch y de esta reaparición del totalitarismo en los tiempos neoconservadores, y con todo ese tipo de ideologías de hay que volver a hacer grande la nación, hay que soportar o apoyar a las tropas americanas, ¿no? Aquí dirá que de la mano de Milan Kundera el kitsch tiene algo de tautología idiota, y que Bush encarnaba ese kitsch como una especie de definición de una vida que sería una vida gobernada también por criterios teológicos, o una especie de teología de la vida, y así dirá que para Bush hay que defender sobre todo a la nación y también a los concebidos no nacidos, y que el momento más importante era ese momento evangélico de la creación, que estaría entre la concepción y el propio nacimiento, y que esos elementos de la bandera y el feto y la cruz son, como dirá Harold Bloom en su libro sobre la religión americana, los elementos fundamentales de la política o de la religión americana en la época de Bush, y esa obsesión por estar todo el día dándole vueltas y enrollados en la bandera, y también esa especie de nueva misión teológica y esta especie de cristianismo renacido que para Hal Foster está sometido a revisión, por ejemplo, en obras como estas de Robert Gover, que se trata de una obra del año 2003-2005 en la que aparece un Cristo decapitado, un Cristo acéfalo, y esa dimensión del Cristo acéfalo la pone en relación Hal Foster con las imágenes de las torturas de la cárcel de Abu Ghraib. El tercero de los textos se titula Paranoid Style, estilo paranoide, y comienza recordándonos cómo el 21 de noviembre de 1963 el historiador Richard Hofstadter dio una lectura, una conferencia que titulaba El estilo paranoide en la política americana. Bueno, también teniendo ahí inmediatamente adheridos los acontecimientos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y sobre todo como en los Estados Unidos hay una enorme tendencia al despliegue de la fantasía conspiranoica, ¿no? Y esa dimensión de las conspiraciones y de lo conspiranoico es algo que tiene que ver también con eso que hemos llamado antes de la mano de Harold Bloom, la religión americana o la forma de concebir lo religioso en los Estados Unidos. En este caso, en este capítulo, Hal Foster toma en consideración una serie de colecciones articuladas por artistas. Una de ellas se llama The Hidden World, que es una colección de materiales recopilados por Jin Shou, entre otros, por ejemplo, esta imagen, que es la imagen de alguien cruzando una catarata gracias a una cruz que está tendida por encima del abismo, y nos habla de esta dimensión catastrofista, pero apocalíptica, y también de posibilidad para la supervivencia a través de lo religioso que está tan presente en la mentalidad americana. En este capítulo analiza distintos elementos de los 10 mandamientos, la película de Cecil B. DeMille, y también toma en consideración otra colección realizada por otro artista, otra colección de materiales, que es la colección que hizo Tony Osler, que se llama Imponderabilia, y esta dimensión de lo imponderable
es una serie de materiales en los que ha recopilado Tony Osler 3.000 fotografías, souvenirs, publicaciones que tienen que ver con el mesmerismo, el hipnotismo, la magia, el ocultismo, pero también todo lo que tiene que ver con las visiones de los espíritus y también con los ovnis, es decir, un terreno totalmente desprestigiado, pero también tiene que ver con la idea de la desmistificación que a veces producen figuras o sujetos que están muy interesados por el ámbito de lo místico o del ocultismo. Habría que recordar, por ejemplo, como aquí nos dice Hal Foster, que Arthur Conan Doyle y Houdini eran gente interesada por ese mundo, bueno, en el caso de Houdini, un mago, pero también eran figuras que se dedicaban a mostrar los trucos dentro del ámbito de la magia. Y aquí Osler se adentra en esa zona nebulosa entre los hechos y la fabulación, y sobre todo pues está hablando de ese momento en el que ya no hay una voluntad de desplegar en el ámbito del espacio público argumentos racionales, sino que sobre todo se cae mucho en la ofuscación y sobre todo en las nuevas supercherías, en los nuevos modos de la superstición. El siguiente texto se llama Well Things, y es un capítulo en el que retoma la concepción de la vida desnuda de George Agamben, pero que también está en los seminarios finales que impartiera Jacques Derrida sobre la bestia y el soberano, y también en ciertos textos del pensador Eric Santner, que ha reflexionado sobre esa cuestión de la vida desnuda, por ejemplo, en Sebald o también en Rilke. Y aquí va a revisar la cuestión de esa vida desnuda, bueno, la idea del homo sacer, del homo sacer, de ese sujeto que puede ser asesinado, que no sacrificado, y del papel que tiene también la cuestión de la soberanía, o cómo aparece esa problemática de la soberanía en Hobbes, pero también en Bataille y también en Carl Schmitt, y la idea de una nueva biopolítica, una política del nomos aplicada al planeta, y sobre todo como por ejemplo Agamben va a decir en su texto Lo Abierto que el genoma, la economía global y la ideología humanitaria son los distintos elementos de la fase poshistórica de la humanidad y también de esa presencia de los nuevos mandatos impolíticos. Va a tomar en consideración de nuevo las imágenes de las torturas de la cárcel de Abu Ghraib para hablar de este día del Homo Sacer, también en relación con la noción del musulmán que analizará Giorgio Agamben en su libro Lo que queda de Auschwitz, sobre la memoria y el testigo en torno a la novela Los hundidos y los salvados de Primo Levi. Bueno, va a insistir en nuestra época como una época marcada por la debacle, esa noción que articula en el prólogo de este libro que viene después de la farsa, es la época de la decepción con la guerra de Irak, la debacle también de la ocupación de Irak, las fotografías de las torturas de Abu Ghraib, el despliegue del campo de concentración en Guantánamo, las torturas en ese lugar, las estafas en las elecciones presidenciales, el abandono, la indiferencia frente a las víctimas del huracán Katrina, la persecución y el maltrato a los inmigrantes, las crisis climáticas, la caída del castillo de naipes financieros y el ascenso de formas políticas autoritarias, sea en la forma del Tea Party o de los seguidores de Donald Trump. Aquí sacará una frase brillante de Carl Schmitt que, haciendo una particular lectura de Hobbes, dirá protego ergo obligo, es decir, protejo luego obligo, es el cogito ergo sum del Estado. Y esta idea de proteger y obligar, dice, es en realidad hoy también el lema del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Nos encontramos, dice Foster, retomando estos materiales, como hemos dicho, de Agamben, de Derrida, de Eric Santner, nos encontramos en un momento que tiene algo de psicótico, aunque no tiene por qué serlo necesariamente, pero evidentemente no estamos en un momento romántico, sino que estamos en un momento en el que hay que aprovechar esta situación crítica para establecer nuevos vínculos sociales. El quinto capítulo se titula Per Trump, y este Per Trump es una referencia a Perdue, y por eso aparece aquí justamente la imagen de Donald Trump convertido en Wu-Rei, que es una obra de Mr. Fish, un fotomontaje del año 2017, ¿no?
Y aquí plantea lo que también dice en el prefacio, que es muy difícil establecer la crítica frente a la bufonería letal del propio Donald Trump. Es decir, es muy difícil en este periodo de extremado cinismo, en el sentido de la crítica a la razón cínica de Sloterdijk, dar una salida o encontrar algún tipo de respuesta crítica. Utilizará también aquí una conocida cita de Siegfried Kracauer del año 1927, en el que dice que nunca ha habido una sociedad más informada acerca de ella misma y nunca ha habido un periodo en el que se tuviera tanto desconocimiento sobre lo que nos está pasando, es decir, tanta falta de conciencia. Estamos en la época del post-truth como un problema masivo y también una época de la desvergüenza absoluta. Va a tomar la cuestión de tótem y tabú, la idea de la horda primordial, para tratar de analizar en función de una especie de psicología de colectivo, una psicología del grupo, qué es lo que está sucediendo con la horda contemporánea, que tiene algo de pasivo masoquista en una época en la que hay legiones de jóvenes blancos que quieren convertirse en aprendices de Donald Trump. Y sobre todo plantea la cuestión de qué es posible hacer desde la izquierda cuando la derecha se está apropiando de las estrategias culturales y la transgresión parece que haya cambiado de bando, ¿no? Y la transgresión se ha recuperado como espectáculo, y dice que ahí piensa, por ejemplo, en los trabajos de Marina Abramovich, y sobre todo se está viendo cómo en la derecha toman actitudes transgresivas, es decir, van más allá de todo lo concebible, como sucede, por ejemplo, en figuras como la de Steve Bannon, que se proclamó lector y estudioso de la obra de Lenin, y que Steve Bannon hablaba del mismo como alguien que estaba planteando la deconstrucción de las formas del gobierno estatal, y cómo Donald Trump toma esa deconstrucción de los modos de la política para desplegar su estrategia a partir de órdenes ejecutivas, de tweets, pero sobre todo con una actitud verdaderamente transgresiva, con una actitud constantemente insultante. Va a tomar en consideración en este capítulo la película de Ruben Östlund, The Square, del año 1917, para hablarnos de nuestro mundo como un mundo que tiene enormes paradojas éticas y que sobre todo está marcado por la política y las situaciones de vigilancia, pero también por el cuestionamiento de la soberanía, y va a analizar el pasaje del performer que acude a esa gala para los VIP del museo y que realiza la performance, pero que en un momento dado la conduce más allá de lo que sería el artificio establecido para el despliegue de la performance en el ámbito museístico, y finalmente genera una violencia colectiva, actuando como si fuera un animal en el reino soberano de la museología o del arte. Y también la escena en la película en la que hay una rueda de prensa y alguien de repente interrumpe y dice una serie de frases de carácter obsceno, sexista, hasta que se comprende que, o se toma conciencia de que la persona que está actuando de esa manera y bloqueando el desarrollo de la rueda de prensa, lo que está es que tiene el síndrome de Tourette, y por tanto pasa de ser alguien transgresivo para convertirse en alguien que, en vez de ser disruptivo, sencillamente padece una enfermedad. Y aquí nos habla de esa dimensión también de lo ético-estético, pero también de las dinámicas de la estética relacional, y cómo aquí se produce una relocalización de lo transgresivo, pero también se genera un ámbito de complicidad dentro de lo que serían las estrategias de lo crítico. Terminará este capítulo diciendo que tal vez sería importante, o que es muy importante, tomar en cuenta las críticas que se han realizado desde el punto de vista del feminismo, y sobre todo los movimientos como Me Too y también el movimiento Occupy Museums, y también las estrategias de decolonizar este lugar, que es lo que decía en el prefacio, que tenemos que aprender de este tipo de nuevas formas de activismo y nuevas formas de articulación de lo político. Y el último de los capítulos de esta primera parte se titula Conspirators, y en él va a partir de las obras de respiradores de Paul Chang. Aquí lo que sale es la imagen que está en portada del libro que viene después de la farsa, que se titula esta obra Pentasofía, o Le bonheur de vivre dans les catastrophes de monde occidental, del año 2016. Dice Paul Chang que el telos de la forma artística
es el espíritu de lo irreconciliable o de la irreconciliabilidad. Y esa dimensión de lo que no puede ser reconciliado, en el sentido filosófico, ¿no?, de la reconciliación dialéctica o de la absorción dialéctica, va a analizar estas piezas de los respiradores que tienen esos ventiladores y esos elementos que se hinchan y que parecen que están danzando, que en el caso de Paul Chan tienen que ver con una serie de lecturas que remiten a la gran tradición de la filosofía. Por ejemplo, remiten al tratado sobre el de ánima de Aristóteles, pero también en el caso de Paul Chan hay un interés manifiesto por los diálogos de Platón, y sobre todo cómo Paul Chan toma en consideración, por ejemplo, la figura de Odiseo, descrito en la Odisea como politropos, bueno, que tiene que ver con la idea de la metis, es decir, con la idea de la astucia, pero también con aquella observación que hacen Adorno y Horkheimer en la Dialectik der Aufklärung, en la Dialéctica de la Ilustración, cuando dicen que Odiseo es el comienzo o se trata del primer Homo economicus, es decir, que toda su capacidad metamórfica y su astucia tremenda es en realidad la astucia específica de lo económico. Y va en este capítulo a señalar la importancia que tienen estos breathers, estos respiradores de Chan, retomando la idea del neuma, del aliento vital en la filosofía y en la cultura griega, sobre todo como algo que está vinculado a la reflexión sobre las víctimas de la violencia policial y especialmente a Eric Garner y toda esa frase que se hizo popular a través de Eric Garner, que es I can breathe. Como cuando aparece justamente este libro en el 2020, cuando esta idea del I can breathe, no puedo respirar, está también presente por los movimientos y por todas las olas de repulsa que se han producido tanto en los Estados Unidos como internacionalmente después del modo en el que ha sido asesinado en la acera de una calle poniéndole la rodilla encima de la garganta, encima de la cabeza, y como tenemos otra nueva dimensión de ese I can breathe, porque esta idea de lo irrespirable de nuestro mundo se manifiesta también de la toma de conciencia de la extrema violencia con la que la policía realiza sus detenciones, pero sobre todo siempre con ese filtro que tiene o parece tener, me parece que de una forma evidente, el racismo como el fiel, como el norte de la brújula que conduce ese tipo de actividades de control. Va a señalar Hal Foster que sin duda estas obras que Paul Chan llama cairológicas, es decir, que son como una manifestación de la ocasión y del espíritu del tiempo, están en diálogo con la absurdidad del trumpismo, es decir, con lo que significa el mundo este de la bufonería y de las fake news y de la locura absoluta que domina la época de Donald Trump, y va a terminar el capítulo hablándonos de la necesidad de que los breaths of the world estén metidos en la conspiración, es decir, los respiradores del mundo tienen que conspirar. Con esta dimensión también de el respiro y del respirar, que evidentemente nos remite también a aquella famosa declaración de Marcel Duchamp, cuando él mismo se describía como un respirador, es decir, alguien que estaba únicamente entregado al placer de la vida en un mundo en el que es muy difícil hacerlo, y como la imagen de las figuras de esta pieza de Chang es una especie de oscurecimiento de las danzas pintadas por Matisse, y como aquí lo que aparece es una dimensión de la catástrofe y sobre todo esa dimensión de una experiencia cultural y una experiencia política en tiempos de urgencia, de emergencia y de espíritu de lo no reconciliable. Llevo 23, casi dentro de poco 25 minutos hablando de la primera parte del libro y haré comentarios también en vídeos específicos de la segunda, que se titula Plutocracia y Display, y de la última de las partes del libro, que se titula Media and Fiction, y por tanto haré sobre este libro 4 breves o no muy largos comentarios.